Ahora aquí en Directos de Ciudad Universitaria les vamos a platicar un poco sobre la caída de Tenochtitlan y la creación del Virreinato de la Nueva España, que posteriormente será México. Y esto es patrocinado por Clase 33 Conquista. El 26 de mayo de 1521, el conquistador Hernán Cortés llegó finalmente con su ejército de españoles y aliados indígenas a las puertas de la capital mexica, Tenochtitlan. Tras un año de preparación, Hernán Cortés reunió un ejército de aproximadamente 2,000 españoles que venían de la isla de Puerto Rico y la isla de la Española, y también un ejército de aproximadamente entre 250,000 a 400,000 soldados indígenas de diferentes poblaciones que fueron sometidos por los mexicas tiempos atrás. La historia nos cuenta que los tlaxcaltecas son los traidores del país, lo cual es una total mentira. Digo que podemos recordar que los tlaxcaltecas y los mexicas eran grandes enemigos, por los que los tlaxcaltecas se unieron a los españoles, ya que pues tenían un enemigo en común y vieron la oportunidad de literalmente destruir a aquellos que querían destruirlos. Si queremos hablar de traidores, podemos hablar de Ixtlilxóchitl II, el cual era el líder de los acolhuas o el líder de los texcocanos. Recordemos que el imperio mexica era una alianza, la triple alianza, que era Tacuba, Tenochtitlan y Texcoco. Ahora, diversas fuentes indican que Moctezuma II y Ixtlilxóchitl II tenían muchos pedos, tenían muchos roces, por lo que Ixtlilxóchitl tomó la decisión de traicionar a los tenochcas y unirse a los tlaxcaltecas y a los españoles, a tal grado que este güey fue el que le dijo todos los secretos para poder tomar la capital mexica. La estrategia de Hernán Cortés para el sitio de la ciudad mexica era muy sencilla: atacarla por el agua. Porque recordemos que Tenochtitlan era una ciudad construida en medio del lago de Texcoco y únicamente la unían con tierra firme 4 calzadas, por lo que el ejército hubiera sido totalmente inútil, ya que pues el acceso a la ciudad era bastante complicado. Así que Hernán Cortés mandó a construir en Texcoco 13 bergantines, perdón, es que creo que pisé algo, 13 bergantines, las cuales pues eran unas barcas españolas que tenían hasta enfrente un cañón y le cabían entre 25 y 30 soldados aproximadamente. Estos 12 bergantines pues sitiaron la ciudad a través del agua, pero no crean que nada más con eso fue suficiente, sino que también venían acompañados por miles de canoas indígenas, por lo que el sitio de Tenochtitlan fue un sitio principalmente acuático. Ahora, la ciudad de Tenochtitlan estaba defendida por Tlatoani Cuauhtémoc, que había subido al poder tras la muerte de Cuitláhuac. Cuitláhuac, al igual que miles de indígenas, perecieron debido a las enfermedades traídas por los españoles, principalmente la viruela, por lo que pues Tenochtitlan había sido diezmada por esta enfermedad y pues las defensas eran muy bajas, por lo cual Cuauhtémoc llamó a sus aliados de absolutamente todas las esquinas del imperio e inclusive intentó hacer alianza con los purépechas, con los cuales también eran sus grandes enemigos, ya que pues Cuauhtémoc sabía que se venía una guerra brutal y fatal. Inclusive se dice que las defensas de Cuauhtémoc constaban entre 300,000 a 500,000 indígenas. No tenemos las cifras estimadas, pero más o menos estos eran los defensores de Tenochtitlan. Así que finalmente y otra vez, 26 de mayo de 1521, inicia el asedio a Tenochtitlan. Ahora, la ciudad de Tenochtitlan estaba diseñada para poder aguantar cualquier tipo de sitio por años, debido a que tenían una cantidad ilimitada de recursos para poder sobrevivir dentro, pues, de la ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué hace Ixtlilxóchitl II? Les dice a los españoles: si ustedes quieren derrotar a Tenochtitlan, quíteles el agua. Entonces destruyen un dique que separaba el agua salada del agua dulce y dejan a Tenochtitlan totalmente sin agua potable, ¿no? También destruyen los campos de riego y los campos de cultivo de los mexicas para que los mexicas se queden sin comida. Aún así, los mexicas aguantaron 2 meses y medio de sitio en una batalla que fue brutal y que, según las estimaciones más exageradas, participaron hasta 1,000,000 de soldados, contando lo de los ambos bandos. Y unos datos curiosos sobre este sitio, para no alargar más este video, es que, por ejemplo, en Malinalco se encontraban las élites guerreras mexicas, por lo que Ixtlilxóchitl II le dice a Hernán Cortés que tiene que destruir Malinalco para poder evitar que se sigan formando grandes guerreros, ¿no? Porque de hecho las élites de guerreras fueron los que causaron hasta el 80% de las bajas españolas y de sus aliados indígenas. Otro dato curioso es que durante la última gran batalla, que fue la batalla de Iztapalapa, Hernán Cortés fue apresado por los mexicas y estuvo a punto de ser sacrificado si no hubiera sido porque pues un general tlaxcalteca le salvó la vida. Otra historia y otro dato curioso es que Cuauhtémoc, la neta, era un culero. El güey utilizaba guerra psicológica, por lo que en las almenas de las defensas de la ciudad de Tenochtitlan ponía las cabezas de los españoles y se dice que obligaba, se dice que los guerreros mexicas agarraban los cuerpos de los españoles mutilados y se los comían enfrente de ellos para que vean qué les iba a pasar. También agarraban las cabezas de los indígenas decapitados y los lanzaban a través de las murallas para poder causar terror
en estos. La verdad fue una masacre e inclusive las estimaciones de la historia bélica habla que esta es la guerra más sangrienta de toda la historia de la humanidad. Entonces, tras caer los bastiones de defensa de Coyoacán, de Iztapalapa, de Tenochtitlan, de Tacuba y el último bastión de defensa mexica que fue en Tlatelolco, finalmente Cuauhtémoc decide huir de la ciudad con todos sus tesoros para poder reagruparse en el norte. Un dato curioso es que se dice que iba rumbo a Querétaro. Ahora, Cuauhtémoc es apresado durante su vida, ya que el cabrón decidió huir en la balsa más grande y más pesada que tenía, por lo que lo arrestan y finalmente el 13 de agosto de 1521 Tenochtitlan cae junto al Imperio Mexica. Y para finalizar, con la caída de Tenochtitlan no termina la conquista, sino al contrario, inicia esta misma, ya que únicamente fueron derrotados los mexicas, pero faltaban muchísimos pueblos por ser conquistados, como los purépechas, los tarascos, los metzas, los zapotecos, los mijes, los coras, los huicholes, las tribus chichimecas, los mayas, entre muchísimos otros. Inclusive la conquista llegó a terminar, algunas estimaciones lo dicen, en 1756 con la disolución de la República de Indios de Tlaxcala y su anexión a la entidad de Puebla. Así que F por los mexicas. Y sería todo. Así que este video está patrocinado por Clase 33. Conquista una historia en cada trago.